Toda la banda oriental me sigue, unos quemando sus casas y los muebles que no podían conducir, otros caminando leguas a pie por haber consumido sus cabalgaduras. Mujeres, ancianos, viejos decrépitos, párvulos inocentes acompañan esta marcha. Los indios infieles abandonando sus tolderías. Y Rondó reconocerá ello al afirmar: toda la campaña hecho un desierto. Me aseguran que pueblos de numeroso vecindario se abandonan sin quedar en ellos un solo hombre. Hoy todos reconocemos en José Artigas al luchador, al conductor y sobre todo a quien tuvo la visión de imaginar para los orientales y para las otras provincias una tierra de libertades, de mayor igualdad, de desarrollo económico, de ruptura con el monopolismo y de adhesión y defensa al régimen federal. Ello le significó entrega total, sufrir traiciones, una historia negra y hasta que se le pusiese precio a su cabeza en un decreto donde se le calificaba de bandido, incorregible, obstinado y delincuente, perjuro, ingrato y sensible, de carácter sanguinario y opresor, enemigo de la humanidad y de la patria. Se recompensará con 6.000 pesos al que entregue la persona de don José Artigas, vivo o muerto. Permítasenos, visitantes de nuestro departamento, manifestar nuestro sano orgullo de que nuestro prócer, el protector de los pueblos libres, haya vivido y armado familia en la entonces Santo Domingo de Soriano. Nuestra bandera dice: aquí nació la patria. Es que el grito de Asensio, la toma de la Capilla Nueva, la proclama de Mercedes, la batalla de Soriano, el desembarco de los 33 orientales, la acción de Dolores y otros hechos más, tuvimos el privilegio que se protagonizaran aquí.